Y lo primero que vamos a hacer es ir a compartir una... Es que todavía están entrando entrando acá. Yo creo que si entran desde dentro de Canvas, no tienen ese problema de quedarse esperando. Así que un momento nada más. Profe, ¿tenemos que descargar todos? O Les indico ahora. Ahora voy a indicarle ahora rápidamente. Voy a mostrarle en pantalla. Espérense un segundito nada más. Voy a mostrar acá en pantalla. Un segundo. Creo que deben estar viendo un segundo acá, ¿ok? Bien, deben estar viendo Canvas ahora en este instante. La idea un poquito hoy, bueno, nos vamos a demorar un poquito tratando de ponernos todos de acuerdo para partir, para que en la próxima clase sea más expedita. Hoy lo que vamos a hacer es dar los lineamientos fundamentales de la clase y explicarle qué es lo que tiene que dejar instalado para comenzar el trabajo con el curso. Cualquier pregunta, ustedes simplemente abran el micrófono y me preguntan. Voy a dejar también el chat abierto por si necesitan mandarme una pregunta por chat. Yo estaré atento. Veamos, claro, lo que les decía, efectivamente, alguien me ayudó ahí, tiene que iniciar la sección desde dentro para que no tenga que admitirlo y siempre hay una pérdida de tiempo cada vez que tengo que admitirlo desde afuera. Ahora estoy admitiendo nuevamente el curso. Ya, ok, chicos, deben estar viendo, como les decía, la pantalla. Voy a donde dice en Canvas, entren a su respectivo, digamos, del curso y entren a módulos. Perdón, antes de módulos vamos a entrar a anuncios, ¿no? Donde dice anuncios primero. Ustedes deben tener los anuncios acá y aquí yo les puse la instalación de los software, ¿ok? Entonces debemos entrar a anuncios y dentro de anuncios lo que yo les pido mientras voy a empezar a hablar sobre este curso, que vayan descargando los software. Ok, en principio el primer software que hay que descargar es R. No sé si algunos ya tienen R descargado, si lo conocen, si no lo conocen. Por chat ahí estoy viendo para que me envíen más o menos su feedback y saber cuál es digamos, el background que debo seguir, o sea, si hay más conocimiento. Sí, estupendo, buenísimo. Hay personas que ya lo tienen. Ok. Se usa con inferencia, bien, estupendo. Sí, en vez de Anaconda puede ser PyCharm, sí, estupendo, también se puede ocupar. Yo uso Anaconda fundamentalmente porque es más cómodo de instalar y todas las cosas. Nosotros vamos a trabajar con los dos, digamos, lenguajes, R y Python. Fundamentalmente por un problema de practicidad, nos vamos a concentrar un poquito más en R que en Python, por lo práctico, por el tiempo limitado que tenemos, pero algunas cosas vamos a resolver en Python, ¿ok? Hoy, para lo que necesitamos hoy, necesitamos los dos primeros. Necesitamos descargar, estaba esperando un momentito, para aquel que no tiene, el que lo tiene, aguántese un poquitito, espérense un momentito, vamos a descargar un momento, les voy a indicar cómo hacerlo. Primero, bueno, entrar acá al sitio de los anuncios, ustedes, voy a marcar primero hay que descargar R. Son dos software que se relacionan unos con otros. Primero debo descargar R y después debo descargar RStudio. RStudio es como una interfaz para poder interaccionar con RStudio. Entonces, Anaconda o PyCharm, o pueden trabajarlo, o cualquier otra, digamos, IDS o lo que se llama, bueno, algo que permita interaccionar con Python, está bien. Básicamente yo voy a ocupar los notebooks de Python para poder trabajar con Python, y eso, si bajan Anaconda Python, ya viene incluido y es relativamente sencillo porque además también Anaconda tiene incluido R, ¿ok? Pero yo prefiero tener un R aparte y por lo tanto lo que les pido es que lo primero que vamos a hacer es entrar a esto donde dice Cloud R Project. Voy a entrar yo, les voy a indicar, ¿ok? Voy a entrar acá cómo funciona y lo van instalando mientras yo voy haciendo una presentación un poquito más teórica del curso, le voy explicando la forma de evaluar, digamos, eh, digamos cómo van a ser las notas, este tipo de cosas más, y la referencia, los libros, etcétera, que vamos a utilizar. Pero para ir ganando tiempo vamos a hacer en paralelo el trabajo. Les pido entrar entonces acá, a ese link que está acá. Yo voy a clicarlo y aquí tengo la descarga, la puedo hacer en estos tres, depende de su sistema operativo. En mi caso yo tengo Mac y lo hago en Mac. El que tenga Windows, por supuesto, entra en Windows. Yo voy a entrar en Mac porque tengo Mac, no lo voy a agregar porque ya yo tengo R, pero para indicarle cómo funciona.
Ok, voy a entrar aquí a RMAC y bien, y acá me dice, en alguna parte dice, ok, puedo descargarlo a partir de no el binario, perdón, hay una, segundo. A ver, el chat, quitarlo, lo que pasa es que tengo muchas ventanas abiertas. Un segundo, creo que hay otra mejor manera de hacer la descarga. A ver, perdón. Directamente, no, esto, lo que pasa es que esto necesita, ya, ok. Package all the value from here, ok. Un segundo nada más. Tengo, ya, ok. Podemos, donde dice aquí here, a ver un segundito, para descubrir contra, no, nada. Perdón, chicos, hay otra forma de hacerlo mejor. Terminal, látex, versión en binario. Acá, pueden descargarlo directamente de acá. Aquí donde dice este valor que está aquí, esto, pueden descargarlo de acá. Entonces, si marcan acá, yo no voy a marcar porque me va a empezar a descargar, y con eso lo instalan. Básicamente es sencillo. Ustedes entran ahí y después tienen que clicar doble clic sobre el archivo que ya descargaron. ¿Ok? Entonces, ese es lo primero que hay que hacer. Es muy rápido, no pesa tanto, depende, y ustedes me van indicando si ya descargaron el archivo. Lo primero que hay que hacer es descargar. Lo que necesitamos hoy son estos dos. Estos dos básicamente necesito TR primero y ahora voy a regresar nuevamente al curso. ¿Ok? Bien. Segundo. Y una vez que tenga descargado R, iríamos a RStudio. Nuevamente aquí RStudio, aquí está el segundo. Marco aquí RStudio y nos va a salir, bueno, algo como esto. Y aquí tengo que elegir la versión. La versión que hay que descargar es la que dice free, que es, y se baja acá con download. Esto lo bajan, bueno, una vez que ya tengan R descargado, lo hacen y lo instalan haciendo simplemente un doble clic sobre el archivo. ¿Ok? Y con eso se descargarían los dos temas, los dos software. Les pido que lo vayan haciendo ahora. Yo lo que voy a poner ahora en pantalla es una presentación del curso. Es como la primera hoja del curso para explicarle de qué se trata este curso. Antes de explicarle bien de qué se trata, yo lo que voy a hacer también es mostrarle, estamos en Canvas, nuevamente voy a entrar a Canvas, es esta la hoja, voy a entrar a módulos, en módulos donde voy a ubicar casi todo el material del curso. Repito, mientras yo voy conversando, me imagino que ustedes van descargando en los archivos, instalándolo. ¿Okay? Voy a entrar a módulos. Dentro de módulos tengo la clase, bueno, están las presentaciones que vamos a hacer hoy, la información general que tenemos, la presentación de Team, que es la presentación de hoy. Tengo las referencias. Un segundo, ¿dónde estamos? Opa, no. Tengo varias cosas abiertas, un segundo. Ok, hasta ahí. Ya, ustedes deben estar viendo entonces en los módulos, si se meten en los módulos, la presentación de hoy, ¿sí? Cualquier cosa, chicos, pregunten, estamos acá en la presentación, que es la que voy a hablar ahora, pero antes de la presentación voy a pedirle que baje la calendarización, lo que es la calendarización del curso, para indicarle cómo se va a evaluar el curso. Y la presentación es para lo que voy a mostrar hoy en pantalla de explicar. También ustedes van a ver acá algunos links adicionales, son las referencias, son los libros que vamos a ocupar en el curso. Aquí son lecturas adicionales, varios libros que pueden bajar, leer, eso es opcional, no hay ningún, aquí no es necesario, o sea, me refiero a las lecturas, no son necesarias en principio, pero son convenientes para tener una idea global del curso. Si ustedes requieren más ayuda en cuanto al uso de R, entonces pueden entrar a este curso que está acá, es un curso que empezó ayer, es un curso de Coursera. Pueden entrar ahí y se pueden inscribir gratis, o sea, es gratis el curso. Si quieren el título que da Coursera, que estos son cursos de universidades importantes, y Coursera, si no lo conocen, es un lugar de cursos masivos, es una organización establecida por la Universidad de Stanford y el MIT, y pueden encontrar cursos muy buenos ahí de todo tipo. En particular, este curso de R está en español, y también tienen en Coursera un curso de Python
para análisis de datos si quieren también profundizar en el curso de Python. El curso de Python, bueno, es en inglés, pero el curso de R es en español. Y eso le va a permitir que ustedes puedan trabajar, o sea, fortalecer un poquito más el uso del software, que es importante. El curso va a estar muy apoyado, o sea, vamos a necesitar todo software de una manera importante, digamos. Casi todas las clases nosotros tenemos trabajo, como esto es un taller, son trabajos prácticos en el uso de estos dos software. Por lo general las clases tienen una breve introducción como media teórica, aproximadamente unos 10-20 minutos lo máximo que va a tener la parte teórica, y rápidamente vamos a trabajar con código para resolver problemas. Esa es más o menos la idea. Lo que vamos a hacer es, yo voy colocando, esta es la semana número 1, voy colocando por semanas los materiales que vamos a trabajar. Como les decía, ahora hay archivos que hay que descargar que son archivos de datos. Básicamente esos son archivos de datos que uno descarga. Y está la presentación de lo que voy a hablar en el día de hoy. Y adicionalmente hay ejercicios que vamos a trabajar con los códigos. Ahora les explico brevemente de cómo se trata el tema, ¿no? O sea, estas cosas, yo les aconsejo lo siguiente. Tienen que abrir una carpeta con un nombre fácil, ¿no? Ojalá no un nombre largo, para que lo utilicen como directorio de trabajo. O sea, usen un directorio de trabajo y una carpeta donde van a alojar todo el material que van a ir descargando. Y la idea es para poder ejecutar archivos o sea, para que el programa o el software descubra o busque los archivos que necesitamos, tenemos que tener esa carpeta de trabajo indicada. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Lo voy a mostrar una sola vez para que ustedes cada vez que empecemos la clase coloquen su directorio de trabajo, su working directory que vamos a explicar ahora en unos momentitos más, y a partir de ahí ahí van a lanzar toda la data que tienen para que el programa pueda encontrar la data cuando necesitemos básicamente buscarla. Entonces, primera cosa es descargar, instalar. Y tercer tema es básicamente dejar una carpeta de trabajo lista, que con un nombre fácil, no pongan nombre, ojalá sea un nombre sin espacios, para que sea sencillo. Pueden colocarlo en su escritorio de trabajo momentáneamente o pueden escribirlo en cualquier carpeta. Vamos a necesitar acceder a él desde R o desde Python. Entonces, por lo tanto, un directorio que sea sencillo, no con un nombre gigantesco, con coma disculpe, con un acento. Mejor ojalá sin acento para que funcione bien y no tengamos problemas de ningún tipo. Por lo general siempre hay un problema en esto. En la primera clase lo vamos a solucionar, o sea, hoy lo vamos a solucionar. Voy a partir con... Ustedes me dicen por el chat si ya tienen instalados los programas que le solicité, para después en un momentito meternos en el programa y empezar a trabajar con ellos. Bien, le voy a mostrar ahora la presentación del curso, básicamente de qué se trata este curso en general, si es que no lo conocen en general. Entonces, ustedes pueden bajar la presentación acá, yo la voy a mostrar ahora, un segundo. Ok, vamos a mostrar la presentación. Bien, deben estar viendo la presentación ahora. Un segundo, ver si el chat está funcionando. Ok. Bien, estupendo. Están viendo la presentación entonces. Se llama Introducción a la Inteligencia de Negocio, que es el taller de Inteligencia de Negocio, y al Data Science. Nuestra base justamente es el análisis de datos, y probablemente ustedes deben haber escuchado hablar bastante ya de análisis de datos y cómo usar, por ejemplo, inteligencia artificial o usar métodos de machine learning o de aprendizaje de máquinas para resolver problemas con datos. El objetivo fundamental de este curso es justamente generar esas herramientas y entender cuál es la filosofía de trabajo para resolver problemas basados en datos. Es decir, cualquier empresa, organización, tanto pública como privada, genera muchísimos datos, y esa data en particular nosotros podemos usarla para encontrar patrones, básicamente, para permitir el apoyo a las decisiones. Podemos generar modelos a partir de la data, y esa data después se usa, o estos modelos se usan para apoyar justamente las decisiones, para hacer predicciones de lo que puede suceder
o de lo que está sucediendo también. Podemos generar también procedimientos nuevos a partir, o generar un producto, y ahora les voy a explicar básicamente qué es esto, porque hasta ahora son palabras generales. Antes de explicarles, les demuestro cómo van a hacer las notas, que probablemente es una de las preguntas que me van a hacer. Voy a mostrar cómo van a hacer las notas. Un segundo. ¿Dónde está? Creo que en todo caso lo tienen ustedes ahí, ¿no? Deben estar viendo ahora cómo se va a realizar repito, pueden bajar esto de la calendarización. Yo les explico brevemente de qué trata. Este curso tiene 2 certámenes. Cada certamen vale 25%. Tenemos talleres que van a ser alrededor de 5 o 6 talleres aproximadamente. Está la calendarización ordenado cuándo se va a hacer, incluso los tópicos que se van a tratar. ¿Qué otra cosa más? Segundo, a ver si no hay nadie más metido esperando. Un segundo. Ok, un segundo nada más porque parece que hay personas que están tratando de entrar todavía. Ahora sí, ya. Ok. Como les contaba, entonces, son 2 certámenes, 25-25, que se hacen en la semana de certámenes anunciadas por la facultad. Hay talleres que son 5 talleres, 5 a 6 talleres aproximadamente. Hay 4 tareas, aproximadamente 4 tareas, 3 tareas, entre 3 a 4 tareas, no recuerdo bien, que vale un 15%, y los controles. Controles alrededor de 3 o 4 también, depende, y básicamente la diferencia que hay entre un taller y un control es que en que los controles son un poquito más teóricos y además tienen un componente individual, o sea, los talleres pueden ser, ustedes tienen un tiempo para resolverlo y pueden trabajar entre ustedes, no hay ningún problema, ustedes pueden chatear entre ustedes o resolver el problema, pero el control es un poquito más restringido porque va a ser un poco más personal, con una evaluación un poquito más individual y más teórica. Entonces, esa es la diferencia que hay entre un taller y control. Casi no se diferencian mucho en el sentido de que, bueno, el taller es un poquito más grande porque se trabaja en conjunto y pueden colaborar, y el control es individual. Entonces, esa es más o menos la diferencia básica, pero se van a dar cuenta que son prácticamente la misma tipo de evaluación, un poquitito más teórica una que la otra. La nota de presentación, bueno, todo eso suma el 100% de la nota de presentación, y en general tenemos ¿cómo se llama esto? La nota final es el 70% de la nota de presentación y un 30% del examen. La pregunta que siempre me hacen, bueno, ¿se va a eliminar algunos talleres? Sí, depende de la cantidad de talleres. Si logramos hacer los 5 talleres, o sea, los 6 talleres que pensamos hacer, se eliminan 2. Si son 5 talleres, se eliminan 2. Y si son menos de eso, se elimina 1, nada más. Entonces depende de la cantidad de talleres, porque en la semana puede ocurrir cualquier cosa, como hay un nivel de certidumbre siempre en este tipo de cursos. Lo vamos digamos, a definir casi siempre al final cuántos talleres se borran en general, igual que los controles. Entonces, si hay alguna duda al respecto de la evaluación, si hay alguna pregunta, el chat o micrófono abierto para ustedes cuando ustedes le estimen conveniente, ¿ok? Ok, no hay pregunta entonces. Seguimos adelante entonces con la presentación, ¿ok? Profe, no me quedó claro lo que dijo de los talleres. ¿Se borran 2 teniendo 5 o 6? Vamos a hacer alrededor de 6 o 5. Y cuando si tengamos 6 o 5, si marcamos 5 se borran 2, y si marcamos 6, porque depende, porque los talleres pueden ser un poquito más largos y lo tengo que dividir en 2 partes. Entonces, por lo tanto, podemos llegar hasta 6 talleres. Entonces, ya, okay. En general, para borrar 2 si tienen 5, es decir, van a quedarse con 3 notas. ¿Sí? Ya, y con las tareas y con los controles, en esos casos cuentan todos, o también se borran Los controles, algunos. sí, los controles van a contar todos, que son 3 controles. En caso de que lleguemos a 4 controles, se quedan con 3 notas. Puedo borrar 1. Eso. Ya, ok. Repito, siempre va a ser dependencia de... Lo que pasa es que hay actividades que son un poquito más largas y puede haber no sé, alguna incertidumbre de que no podamos hacer un número de controles determinado. Está marcado la cantidad de controles y está la fecha. Y tal y como está escrito en la calendarización, si la cumplimos estrictamente, me refiero de que no haya ningún inconveniente, que no podamos hacer la prueba por alguna razón, entonces se elimina un control y se elimina un taller. Tal cual está escrito ahí.
Pero repito, si logramos hacer 6 talleres, borro 2. Si tenemos 5 talleres, borramos 2. Y esa es más o menos la idea. ¿Ok? No hay exhibición en el curso. Desafortunadamente en este curso no hay exhibición. Es solamente en los cursos muy específicos de la facultad hubo exhibición. No en taller de inteligencia. En taller de inteligencia de negocios no ha habido. Y por el momento no lo hay. A menos que la facultad dé digamos, algo oficial, no hay ahora. No sé, repito, hay que manejar un poquito la incertidumbre, pero básicamente vamos a cumplir la calendarización, que es lo que está establecido. Y si, repito, en algún momento la facultad indica que hay exhibición, le aviso por inmediatamente. Digamos. Por el momento no. ¿Alguna otra consulta respecto a la evaluación? Ya, ok. Un poco más sobre las evaluaciones. Los talleres no son individuales, los controles sí. Los talleres significa que ustedes pueden, para resolverlo, de acuerdo a la cantidad de alumnos que tenemos en el curso, que son más o menos 35, 36 alumnos aproximadamente, ustedes son más o menos esa la cantidad. Entonces, los vayan pensando quién puede ser, o con quién pueden ustedes juntarse, vayan pensando para poder hacer los talleres y también los certámenes. Los certámenes, por lo general, también se parecen mucho a los talleres, solo que son un poquito más abarcadores en cuanto a la materia. Y ustedes pueden juntarse a 3 personas máximo, hacer grupos de 3 personas para los talleres y también para los certámenes. No necesariamente pueden ser los mismos siempre, ustedes pueden elegir o ponerse de acuerdo, pero sí van a ser 3 en general como máximo. Puede ser 1 también, pero yo aconsejo siempre, en el caso de los certámenes y en el caso de los talleres, que se junten 3 personas porque siempre la cantidad de trabajo puede ser un poco más grande. En el caso de los controles, no. En el caso de los controles sí es individual. ¿Ok? Por eso les decía, vayan pensando cómo entre ustedes, cómo se pongan de acuerdo para que 3 personas puedan trabajar en la realización de los talleres. Por supuesto, dentro del taller, cuando tengan que enviar, todos los talleres se suben a través de Canva. Ustedes van subiendo los talleres al lugar, tienen que colocar los integrantes. Y yo lo que hago es, evidentemente, la nota que van a sacar es una nota común. Los corrijo, probablemente es el ayudante que corrige los talleres, yo corrijo fundamentalmente los certámenes y examen, y el ayudante corrige las tareas y los controles y talleres. Eso es lo que hace en general. Ok, entonces, habiendo dicho esto sobre las evaluaciones, no tengo ninguna pregunta más en el chat. Parto entonces, una pregunta que sí le quiero hacer a ustedes es si ya lograron instalar el software que les solicité. Ahí me van diciendo. Profe, yo tengo una consulta. ¿Las grabaciones de las clases quedan en el Canvas o Yo la a subo a través de Canva. A ver, de la Drive? forma... Gracias, sí, y yo te respondo al tiro. Yo lo que hago es que yo tengo un canal de YouTube. Lo que hago es simplemente tomo el video, el que se está grabando aquí ahora, y coloco el link en Canvas. Entonces, cuando ustedes entren a Canvas, a módulos, por ejemplo, semana 1, que es hoy, van a tener... ok, le quedan 40 minutos de descarga. Chuta, sorry. No sabía que era tan lento el tema. En realidad no están así. Con BTR, chuta. Sorry, BTR es complicado. Yo también tengo y se cae a cada rato. Así que sorry, ese es un problema que vamos a tener. Ok, ya. Bueno, en general, entonces, igual van a verlo en el video, cuando yo empiece a hablar sobre el tema. Ok, repito, el video va a haber un link en módulo. Siempre en Canvas, cuando ustedes entren, va a decir semana 1, que es esta, y dentro de semana 1 está todo el material, incluyendo los videos que voy a subir. Entonces, el video va a haber un link, y el link lo va a llevar a una página de YouTube. Y en la página de YouTube van a ver el video en general. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la forma de hacerlo. Todas las clases, por supuesto, vamos a tener un video y yo lo voy a subir al canal. Bien, entonces, ¿alguna otra consulta? Bien, espero que si alguien no alcanzó a hacer la descarga, igual van a tratar, les pido que por favor a través del video vean cómo vamos a ir trabajando con el software. ¿Ok? Revisen lo que va a quedar grabado y traten de construirlo. Eso es importante. En la próxima clase, entonces ya yo voy a partir con que todos ya tienen instalados los software.
ahora voy a ir un poquito más lento y estoy yendo más lento de lo que habitualmente vamos en cuanto a materia, digamos. O sea, esa es la general. ¿Okay? Partimos entonces con la introducción a la inteligencia de negocios, como le estábamos conversando antes, vamos a estar basados en Data Science. Esta primera parte, que es un poquito teórica, yo no voy a teórica en el sentido de introducción, no voy a profundizar, o sea, no voy a pasar toda la presentación, sino que ustedes la lean también. Voy a dejar todos los puntos más importantes. Ustedes pueden leer esta presentación para ir a la parte más práctica en el día de hoy, para no quedarnos tan en la parte más teórica nada más. ¿Okay? Entonces, en general, nosotros estamos rodeados de datos, básicamente, y ha habido una revolución gigantesca en la parte del análisis de datos. No sé si ustedes repiten, no sé si han tenido ya algún tema, creo que ustedes deben haber hecho ya programación en Python y deben haber hecho estadística, si mal no recuerdo, o inferencia estadística deben haberla tenido. Yo Python, profe, lo vi hace 2 años más o menos. Ok. ¿Y R? R lo vi recién pasé estadística, así que... Ok. Yo sé que hay una mezcla en general de personas que vieron R y vieron, no sé si vieron Python estadística, o sea, disculpe, Python y R. Sí, ok. Entonces, ustedes me van comentando en cuanto a sentido de R. Ok, ¿vieron inferencia? ¿Usaron R? Ok, estupendo. Ya, yo voy a hablar de los dos, básicamente. Las dos van a resolver las mismas cosas y por más me voy a concentrar, repito, por un problema práctico en R. Un problema práctico, en realidad los dos son re buenos software y hay alguna diferencia, por supuesto, que en caso de R es un programa más dado al análisis estadístico de la data, mientras que en el caso de Python es un lenguaje de programación donde tiene algunas actividades, o sea, algunas cosas adicionales y en cuanto a la programación misma, a la parte computacional. Sin embargo, ambos son muy poderosos en el sentido del análisis de datos. Y R van a darse cuenta de la potencia que tiene cuando empecemos a calcular, igual que Python, básicamente a resolver problemas con datos. O sea, todo nuestro curso va a estar basado en datos, es decir, cómo manejamos la data. Como les decía, el mundo está lleno de datos y hay dos tipos de datos que se llaman datos estructurados y datos no estructurados. Los datos no estructurados se refiere básicamente a texto, lo que escriben las personas. Estamos hablando de archivos multimedia, los archivos que provienen de sensores, que bueno, está la IoT, que es la Internet de las Cosas, que es como está entrando el uso de muchos sensores, sensoramiento en todas partes, y por lo tanto se va a generar una cantidad de datos, o se está generando una cantidad de datos extraordinaria. Y ha habido una explosión de datos exponencial como ofrecen estas curvas, donde la mayoría de la data es no estructurada. Nosotros no vamos a trabajar mucho con la data no estructurada, a pesar de que es la mayoría, pero existe dentro de la data no estructurada el texto y hay análisis de texto, análisis de la voz, análisis de video, de imágenes, etc. Eso es lo que se llama data no estructurada. Nosotros vamos a trabajar con datos que son más o menos unas tablas que uno podría hacer en principio en Excel y puede ser, por ejemplo, mediciones de temperatura, de presión, en el caso de que estemos analizando la predicción del tiempo, por ejemplo. O podemos, ahí le voy a poner más ejemplos, en las empresas puede haber todas esas tablas de Excel o hojas de cálculo que uno puede hacer, la puede pasar a R y analizarla con las herramientas que posee R en general. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer en principio con la data? Bueno, en principio uno podría saber cuáles son las exigencias y necesidades precisas que tienen los clientes y en base a eso generar un producto que pueda beneficiar a la empresa, digamos. Y nosotros, por ejemplo, en particular trabajamos con varias empresas, en general con Telefónica trabajamos un tema que es el tema de lo que se llama fuga de clientes. Es decir, debido a la portabilidad numérica, hay clientes que pasan de una empresa de telecomunicaciones de un lugar al otro. Fundamentalmente la fuga es hacia WOM, que es la que está capturando la mayor cantidad de clientes. Pero, sin embargo, Telefónica y Movistar son las más grandes, alrededor del 35% de los clientes aproximadamente. Y lo que nosotros nos pidieron en general a la empresa era determinar
a tiempo predecir o determinar la probabilidad de que un cliente vaya a dejar el servicio y se vaya a pasar a otra compañía. Aunque no lo crean, son temas bastante complejos, en el sentido de que para las compañías, por ejemplo, ya hicimos un trabajo para Virgin. Virgin es una compañía muy pequeña comparativamente con Movistar y Entel, y solamente como ejemplo, le puedo indicar que el 2% de sus clientes se cambian cada mes. Al año son alrededor del 24% de todos sus clientes han cambiado. Y eso ya es terrible, porque en realidad capturar un nuevo cliente es mucho más caro que mantener a un cliente en general. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la compañía? Determinar la probabilidad de que el cliente se fugue para ofrecer algún tipo de plan, si el cliente es valioso, si el cliente consume. Eso, entonces, ciertos planes, entonces la compañía utiliza esta data. Entonces, una de las cosas buenas que tiene esta data, por supuesto, la data es anonimizada, porque aquí hay factores éticos, evidentemente. Nosotros nunca sabemos quién es el cliente concretamente. Por si podemos decir que el cliente con ID 18, por decir un número, tiene probabilidades altas de fuga. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? Bueno, atiende al cliente, le ofrece algún plan, le hace alguna mejora, si el cliente es valioso, etc. Si el cliente no es valioso, no consume, en realidad para la empresa le da lo mismo. Estoy hablando un poquito así como la experiencia, ¿no? También trabajamos con básicamente servicio de impuestos internos que para detectar como situaciones anómalas de evasión ¿cómo se llama esto? De evasión de impuestos. Entonces, hay muchas posibilidades de usar la data, y en particular nosotros trabajamos también con toda la data del Estado en un proyecto que es un proyecto FONDEF, que se llama, un proyecto grande, que estamos en la parte de usar la data que genera el Estado para la modernización del Estado. Entonces, en general hay muchas. Si ustedes entran a cualquier, no sé si están conectados a LinkedIn, pero LinkedIn ofrece muchísimas posibilidades de trabajo. Hay muchísimas posibilidades de trabajo para personas que se dedican al data science, análisis de datos. Se busca muchísimo este tipo de personas. ¿Ok? En general, bueno, aquí le puse algunos ejemplos. Uno donde probablemente sea más evidente el análisis de datos. Bueno, Tesla, la compañía de Elon Musk, que utiliza los datos que a partir de sensores que están incorporados a los autos, y los autos pueden reaccionar a ciertos eventos, y hay un uso masivo de la data. En particular, no sé si, bueno, hay ahora la nueva onda, en principio, es generar estos autos que no tienen choferes, digamos, autos independientes, que utilizan algoritmos de aprendizaje de máquina, básicamente, que toman decisiones. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna cosa? Ya, ok. Bien, entonces, si les aconsejo mantener el micrófono cerrado en caso de que lo tengan abierto, y lo abran solamente para hacer algún tipo de pregunta. Repito, esta es una primera parte, como tratar de introducir en el tema, y después vamos a hacerlo más práctico, ¿ok? Bien, bueno, hay muchas más cosas que decir. Solamente, bueno, hablar un poquito más de que ya la inteligencia artificial la pueden ver en cualquier... No sé si han visto, bueno, el traductor que tiene Google, que cada vez mejor. Si uno puede, básicamente, para el año 2024 se supone que ya, o sea, dentro de muy poquito, los traductores profesionales van a perder un poco el trabajo, porque la traducción cada vez se hace cada vez mejor. Para allá, para el 2026, digamos, escribir un ensayo en un colegio, la profesora o el profesor no se va a dar cuenta de si lo escribió una máquina o lo escribió un alumno. O sea, ese es un problema. Para allá, 2027, esto es un artículo de una empresa que se dedicó a trabajar, hacer las proyecciones de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, la conducción de camiones para el 2027 va a ser en una parte bastante grande, o sea, estamos hablando 7 años más, van a existir estos camiones que se conducen solos en alguna parte. Por eso hay enormes, digamos, cambios producidos por el análisis de la data y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está relacionada justamente con el análisis de datos. Solamente por poner aquí algunos ejemplos. Hace poco se descubrió una nueva droga, un nuevo antibiótico, a partir de usando lo que se llama Deep Learning, que es un modelo Deep Learning. Nosotros lamentablemente no alcanzamos a hablar sobre modelos Deep Learning,
pero esto es un modelo importante basado en redes neuronales y aquí básicamente se usó un análisis de datos profundo para encontrar la forma que tenía que tener la droga en general, ¿ok? Bien, solamente para mencionar algunas cosas, hay algunas empresas que han ganado billones, no estamos hablando de millones, basado en análisis de datos, ¿ok? Entonces, aquí van a ver ustedes en la presentación, si la leen, cuáles son. Aquí hay un ejemplo de cómo ha ido evolucionando desde el año 2015 hasta el 2018, que es donde tenía esta data, de las empresas relacionadas con datos que pasan el billón de dólares, el 1.000 millones o sea, 1.000 millones, o sea, como es 1.000.000 de millones de dólares al año, valoradas, disculpen, no al año, valoradas usando solamente datos. Es decir, hay una la gente está apostando mucho a este tema, al tema de la data. Y algunos ejemplos de dónde, alguna de estas lo vamos a ver incluso en el curso, de dónde se aplica, algunos ejemplos de aplicación de la ciencia de datos en general, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, bueno, como le decía, en fuga de cliente, en marketing también, la predicción del valor de vida de un cliente, es decir, cuánto vive un cliente en una empresa dada, eso es lo que se llama valor de vida. No sé si han escuchado hablar de análisis de sentimiento, eso es como, análisis de sentimiento es como decir, si algo, o sea, uno le pasa texto a la máquina lo lee y la máquina te dice este es un texto positivo o negativo de acuerdo a algún criterio en particular. ¿Para qué se usa esto? Bueno, en general uno, haciendo análisis de redes sociales, uno puede en principio determinar si por ejemplo, en las elecciones de presidente, que se han usado mucho estas técnicas, uno puede ver si el presidente, cuál es la opinión de las personas frente al presidente. Entonces lo que hace esta máquina, lee muchísimos twitters y te dice, tenemos un porcentaje de positividad tanto. Si el presidente hace tal cosa, entonces las personas tienden a verlo positivamente, si no tienden a verlo negativamente. Entonces ese tipo de análisis se hace muy a menudo. El análisis básicamente se ha usado muchísimo, sobre todo en las elecciones, y eso es una herramienta que ha cambiado, básicamente varios presidentes han usado esta herramienta, incluyendo el propio Donald Trump, que ganó justamente por un manejo de estas herramientas usando Facebook justamente, ahora que está peleado con todo, con Facebook, con todo, pero en general las usó para las elecciones. ¿Okay? Bueno, aquí varios ejemplos en principio, ¿no? Está la predicción de reclamos, por ejemplo, la predicción de riesgo y de fraude, el uso de naves no piloteadas como drones, uno puede incorporar análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no voy a darle más la data con la presentación, ustedes pueden ver la presentación, leerla. Yo imagino que ya muchos de ustedes deben haber instalado R, por lo tanto vamos a mostrar un poquito cómo va a funcionar el trabajo con R. Es la primera cosa que quiero hacer antes de cerrar digamos, la clase, en principio. Ok, entonces, voy a cambiar un poquito para nuevamente a Canvas. Deben estar viendo Canvas en este instante. Una cosa que quiero decirles, chicos, que cualquier pregunta que ustedes tengan, como yo no los puedo ver, tienen que, o me mandan un chat o abren el micrófono, ¿sí? Voy a estar atento por si acaso hay alguna pregunta en general. Ok, estábamos en Canvas y lo que le quiero mostrar que en la semana 1 ustedes deben de descargar el archivo bank CSV, Solvis CSV y BAN. Entonces son archivos de datos con los cuales vamos a trabajar como ejemplos. Y está la presentación, como les decía, y por favor, aquí en este lugar donde dice ejemplos de herramientas, si cliquean, les va a aparecer el código que vamos a trabajar en el día. Yo les pongo ahí el código. Y ustedes lo que deben hacer es copiar ese código. Pueden copiarlo completo, copiar el código. Vamos a copiar el código. Probablemente no alcance a darlo todo, pero ustedes lo pueden ejecutar. Entonces copien ese código y lo van a pegar en RStudio. ¿Ok? Profe, ¿no hay que tener ningún parche descargado o algo ¿Paquete? para este código? ¿Sí? ¿Un paquete para este? No, ahora les voy a mostrar. Sí lo vamos a necesitar, pero lo hacemos desde RStudio, desde adentro.
O sea, desde adentro vamos a introduciendo, básicamente vamos a hacer, vamos a cargar muchos paquetes realmente. Vamos a necesitar muchísimos paquetes. No se llaman parches, se llaman paquetes en general. Entonces, repito, vamos, primera cosa, si pueden, si ya tienen descargado RStudio, o sea, repito, primero R y después RStudio. Entonces, copiemos esto que acabo de mostrarle, que son los códigos que vamos a tratar en el día de hoy, algunos de los códigos, en principio, y les voy a ir explicando cómo funciona esto en general. ¿Okay? Entonces, copiarlo, es nada más la primera cosa. Control-C, o simplemente botón derecho del mouse y copiar. Y ahora voy a entrar a RStudio. Mi RStudio tiene un color distinto de fondo, ustedes se lo pueden cambiar después. El de ustedes va a ser blanco, en general, va a tener un fondo blanco, eso da lo mismo en general, ¿no? Ok, voy a cambiar y deben estar viendo ahora cómo debe verse RStudio. Ustedes cliquen, doble clic sobre el icono de R, no de R, sino el de RStudio. Y me dicen si ya lo... Básicamente ustedes deben estar viendo algo como esto. Sí. ¿Sí? ¿Lo tienen? Con algunas cosas escritas aquí abajo porque ya yo lo hice. Entonces, aquí abajo debe estar escrito algo, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿qué ejemplo era? ¿El primero o el segundo? Disculpa, no te escuché. De nuevo. ¿Qué ejemplo era el de exploración de datos? Sí, el primero de todos, el copiar todo el código del primero. A ver, déjeme mostrarle nuevamente. Este que dice ejemplos de herramientas para la exploración de datos. ¿Sí? O sea, lo que no copien este título porque este título no se... Copien a partir de donde están estas signos de gato hacia abajo, ¿no? Completo. Copienlo completo. Ya, no voy a copiar. Ya yo lo tengo pegado, por eso es que no lo copio. Y entro a R. Dentro de R, ustedes por supuesto no van a tener... Parece que ya yo tengo abierto. Aquí hay una... Aquí al lado, donde estoy señalando con el cursor, hay una especie de hojita con un signo más. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa la cliquean y colocan el primero que dice R-Script. Vamos a hacer un script de R. ¿Ok? ¿Ya? ¿Lo hicieron? Ahí me dicen. Me van diciendo si lo van teniendo o no. Segundo que se está agotando la batería. Estupendo. Siempre es bueno que me sigan ahora la pista porque en realidad esta parte yo no la voy a explicar más. Me refiero de que a partir de la próxima clase entramos directamente, yo le indico cuál es el código que hay que descargar y no le explico este pedazo que voy a explicar ahora, que es como indicar la R donde tienen que ir a buscar digamos, los documentos. Profe, Te escucho. ¿podría repetir el procedimiento que está copiando el código? Ok. Por favor. ¿Cuál procedimiento? ¿Ya copiaste el código? Me imagino. Sí. Ya, si copiaste el código, entonces hace doble clic sobre RStudio y debe verse una pantalla parecida a esta, ¿o no? Sí. Ya. Ahora le voy a explicar con detalle y con detenimiento, pero para poder abrir un script nuevo, aquí hay, en este pedazo de la esquina izquierda superior, vas a tener una hojita que tiene un signo más. ¿Sí? Entonces, esa hojita con un signo más, tú la cliqueas y van a salirte todas las opciones que tiene. Tienes para hacer un montón de posibilidades, de las cuales a mí me interesa escribir el primero, RScript. Vamos a escribir un script de R. Entonces lo cliquéalo y se va a abrir una hoja que va a decir Untitled 1 o sin título 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo lograste o no? Bien. Sí, profe. Ya. Es Yo lo importante logré. que ustedes nunca van a trabajar con R directamente, van a trabajar con RStudio siempre, porque RStudio es como digamos, la interfaz para poder trabajar con RStudio. Se puede trabajar directamente con R, pero esta es una interfaz mucho más cómoda y por eso descargamos RStudio a partir de ahí. Entonces, por eso es que tuvieron que descargar los dos, porque en general solamente existe R y RStudio es la interfaz. Ok, entonces deben tener una hoja así en blanco y aquí en ese lugar copien el código. Espero que les funcione. A mí me funciona y debe ser algo como esto que está acá, copiado. Repito, en el caso de ustedes va a ser una hoja en blanco, en mi caso está con ese color medio azul porque yo le cambié el fondo, ¿no? En general, ¿no? Ustedes pueden cambiar el fondo después usando comandos acá, tools en particular, cambiando pueden jugar un ratito para ver cómo se cambian los fondos, etcétera, etcétera, etcétera.
Ok, ya deben haber copiado acá, deben estar acá. Acá, en esta zona de acá, donde yo estoy señalando, es donde uno escribe el código. Acá está la consola, que es donde salen los resultados. Acá se colocan, en esta zona de acá donde estoy señalando acá, las variables que vamos cargando, las variables globales, etcétera, la data que vamos cargando. Aquí se referencia en este lugar. Y en esta parte de acá hay toda una variedad de cosas, digamos. En particular, todas las gráficas salen acá. Todos los plots que vamos a calcular van a aparecer aquí. Las ayudas van a aparecer acá. Entonces, más o menos este es el formato donde vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, estos comandos por el momento escribámoslo solamente aquí. Si alguien tiene Windows, tiene que usar Control Enter para cargar un comando. Control Enter. Me puedo parar en cualquier lado, no necesito estar en principio ni al final, puedo colocar el cursor en cualquier lado del comando y colocar Control Enter para que se cargue, digamos, ¿no? Entonces, el primer comando no va a hacer nada porque está limpio. ¿Qué es lo que hace el primer comando? Limpia esta ventana. El segundo comando limpia la ventana de gráficos. Aquí, Graphic Off significa borra todos los gráficos que tenemos, en principio, ¿no? Entonces, yo lo voy a cargar, Control Enter y Control Enter para hacerlo. Otra forma de generar el resultado es usando este run que está acá, que es tiene el mismo efecto de hacer Control Enter. ¿Ok? Entonces, yo puedo pararme en cualquier lado y usar run, y básicamente va a ser lo mismo. Me paro acá, va a ser lo mismo en general. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí me siguen. Ok, muy bien. Profe, esos comandos cumplen la misma función que la escobita que tiene arriba, ¿verdad? Exactamente. Tú puedes limpiar usando este comando o puedes limpiar usando las escobitas que están a las esquinas. Aquí hay una escobita de este lado y acá también hay una escobita de la consola. Voy a aplicar de la consola aquí y se va a borrar todo lo que está aquí. ¿Sí? En principio se puede borrar. Entonces, se puede borrar usando también Control L. Si escribe Control L con el cursor dentro de la... Por ejemplo, voy a escribir aquí 2 más 2. ¿Ya? Y si yo escribo, por ejemplo, Control L a partir de acá, lo que va a hacer es borrarlo acá. Control L y se borra. También. Entonces, Control L para borrar la consola o puedo usar las escobitas y estas dos para borrar todas las... El RM significa remove. Remueve todas las variables que tienes acá. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Me entienden? Hasta ahí me siguen, ¿no? Bien, ok. Bien, ahora viene el problema donde todos tenemos que atender, porque esto es como lo básico, lo más importante para poder seguir trabajando. ¿Dónde le decimos a R que busque la data? Para buscar la data, ustedes tienen que colocar acá el comando set working director, que se escribe así, set working director. Y ustedes van viendo una cosa interesante, que a medida que yo voy escribiendo, va apareciendo una ayuda más o menos del tipo como que RStudio te ofrece las distintas opciones. Es decir, a ver si me escribo nuevamente. Voy escribiendo set, y cuando voy escribiendo set working director, me va saliendo acá, puedo marcarlo, y eso es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que significa este primer comando que hay que saberse en el día de hoy? O sea, de todo lo que he dicho en el día de hoy, este es el comando que yo necesito que ustedes aprendan bien para poder partir con el... Set Working Director significa esto. Set WD significa Working Director. Ustedes colocan entre aquí en los apóstrofes o las comillas, tienen el mismo efecto. O sea, puedo escribir así con comillas o puedo escribirlo con apóstrofe. Y dentro de con apóstrofe voy a escribir, o con comillas, da lo mismo, voy a escribir la dirección de mi carpeta. La carpeta que yo utilicé para... seguro. Perdón. La carpeta donde voy a buscar mis datos. Para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Deben haber ustedes creado, por ejemplo, voy a suponer que ustedes lo crearon en desktop, en el escritorio. O lo pueden haber escrito en cualquier lado, pero supongamos que está en el escritorio. Dentro del escritorio, por favor, descarguen de manera manual algunos de los archivos que están en Canvas. Por ejemplo, no sé, dame un segundo. Voy a entrar a Canvas nuevamente. Este es Canvas. Voy a entrar a módulos. En módulos, disculpen, ¿dónde están? Módulos.
¿Ok? Dentro del módulo voy a descargarme un archivo cualquiera, o los 3 archivos que están acá. Voy a partir con banks2.dat, por ejemplo. Entonces, lo cliqueo y con eso me permito descargarlo. Una vez que lo descargue, lo voy a guardar en mi carpeta de trabajo. Es decir, la carpeta que ustedes crearon. Por favor, pueden hacer eso y me dicen si lo tienen listo. Y ahí partimos con esto. ¿Qué me refiero con limpiar las variables? Es simplemente borrarlas, eliminarlas. Remove todas las variables, limpio de variables, porque uno va a empezar ahora, todavía no he empezado a hacer nada, solamente estamos como introduciendo, pero se van a dar cuenta que a medida que vayamos trabajando vamos generando variables y esas variables van a ir, se van guardando en memoria. Los primeros comandos son para borrarlo todo, no parto de cero, no tengo nada en memoria. Por eso es lo que significa limpiar las variables. Ok, cosas que me interesan ahora para que todos partamos de una cosa común. Descarguemos todos estos 3 datos, estos 3 bases de datos, banks.csv, solbase.csv y banks.dat. Por favor, descarguen esos 3 datos y colóquenlo en su carpeta de trabajo. En la carpeta de trabajo es la carpeta que crearon en el escritorio. ¿Ok? ¿Listo? Estupendo. Y lo deben haber guardado ya. Ok. Ahora, yo no lo voy a hacer porque en realidad no lo tengo acá. Voy a ponerme en R, pero ustedes antes de entrar a R van a hacer lo siguiente. Acá deben de escribir la dirección donde está la tarjeta, disculpe, la carpeta de trabajo. Mi carpeta de trabajo está ubicada aquí. Ese es el mío, no es de ustedes, es el que creé yo. Ustedes que van a creer acá van a colocar, por ejemplo, el que tenga Windows, entra a la carpeta de trabajo y párese en cualquier archivo que está dentro de esa carpeta de trabajo. Por ejemplo, banks.csv. Botón derecho del mouse encima de la carpeta y copiar la dirección. O buscar, en este caso sería propiedades, creo que es. Propiedades. ¿Ya? Propiedades. Profe, cuando intento meter el archivo a mi carpeta de trabajo, ¿Sí? me dice que la acción no se puede completar porque Google Chrome tiene abierto el archivo. Ah, eso es raro. Déjame un segundito. ¿Pero dónde lo descargaste? Búscalo donde lo descargaste. No, tienes que descargarlo. No sé si lo descargaste en alguna parte. El punto tab, probablemente no lo descargaste correctamente. Tiene que haberse descargado en la carpeta de descarga. Si tienes, disculpe, ¿es Windows o es... Windows. No, si queda en la carpeta de descargas. Cópialo directamente de la carpeta de descarga. Cópialo. Mira, ¿le comparto pantalla? Bueno, pero que yo, no sé si... Dame un segundito. O después si quieren. Después, te doy unos minutitos después, conversamos, Vale. Que quedamos al final más o menos más de 5 minutos lo resolvemos. Pero lo que me interesa ahora es que si ese archivo lo lograste descargar, cualquiera de los archivos descargados, lo copies directamente en la carpeta. ¿Puedes hacer alguno de ellos o todos te da problema? Espérame, se quedó medio pegado al computador. Ya. De ahí mejor lo vemos. Ya, ok. A ver, un segundito, un segundo nada más, chicos, nada más. Un segundo nada más. Voy a ver si yo se lo puedo dejar en el chat para que lo descarguen directamente del chat y no de acá. A ver, un segundo. Lo voy a colocar en el chat, la carpeta, porque además son datasets que son chicos, son de ejemplo lo que estamos ocupando. Permítanme. Yo sé que esta parte, chicos, va a ser un poco lenta. Va a ser un poco lenta porque es la primera parte y entiendo que siempre tenemos que ponernos de acuerdo a cómo funciona, ¿no? Ok. Deben haber tenido no sé, pueden descargarlo directamente del chat, banks2.dat, si no lo pudieron descargar arriba. ¿Pueden hacerlo? El que no pudo hacerlo, si no me dicen acá, por favor, para yo, ya. Ya, profe, si puede. Al final era porque se me había abierto y todavía no aparecía. Estaba como pegado. Bien, hay una opción acá que efectivamente, si colocan Shift Click, pueden usar aparece la opción de copiar la ruta de acceso. O usando propiedades o copiando la ruta de acceso. Cualquiera de las dos pueden solucionar. ¿Ok? Entonces, copien la ruta de acceso. Bien. El que tiene Mac también puede ocupar, pero en este caso tiene que ser botón derecho del mouse encima del archivo y usar donde dice obtener información.
En obtener información, busquen la ruta del archivo y cópienla. Por favor, pueden hacerlo y me dicen. ¿Ya? Ahora, el que tiene Windows tiene un problema adicional. Copie la ruta y coloque la ruta directamente entre esas dos acá, en este lugar acá. No sé, debe haber sido un C, dos puntitos, cosas así, algo como esto, más otra cosa más acá. Entonces, cuando ustedes copien la ruta de Windows, Windows tiene un problema que en vez de colocar los slash de un lado, lo coloca los slash para el otro lado. En vez de ser forward slash, es backslash. Entonces, desafortunadamente, tienen que colocar todos los slash para el lado contrario, tal en esta dirección como la estoy colocando yo acá. O sea, si aparece C, dos puntitos, no sé, escritorio acá sería, no me acuerdo cómo se escribe, no sé si como no tengo Windows acá en este momento, desktop, algo parecido, slash, y el nombre de la carpeta, ¿cómo se llama, no? La carpeta de ustedes, no sé, se llama, le puse carpeta genérico, ¿no? Carpeta. ¿Ok? ¿Está bien? Y todo pegado, obviamente, todo junto. Profe, es de la carpeta entonces, no de los archivos que están adentro. Sí, pero Ya. si toma el botón derecho encima del archivo, le da la ruta al archivo. Pero, Sí. o sea, pero si colocan la carpeta únicamente, le da la ruta a desktop, no a la carpeta. Tiene que escribir el nombre de la carpeta también acá. ¿Se entiende, no? Sí. Díganme cuando estén listos, porque ahora vamos a comprobar si está ok o no. Bien. Ok, entonces, porque ya copió la ruta, repito, si es Windows tiene que cambiar los slash para un lado, para que quede todo en el orden correcto, digamos, como debe ser. Y el que tiene básicamente Mac también puede escribir este símbolo que escribimos acá con Mac, se refiere, ahora lo van a ver ustedes, se refiere a escribir el usuario, ¿no? Users, en mi caso es Mauricio Herrera, o sea, tiene que escribir esto, users, el nombre de ustedes, el nombre en general, y pueden copiarla si es de Mac, y el nombre de mi carpeta, en este caso de trabajo, se llama Team 2020 segundo semestre, ese es mi caso en particular. ¿Okay? Entonces, si lo hicieron bien, hacen control acá, y no debe salirle nada rojo aquí debajo, indicándole que se equivocaron. Y para saber si efectivamente lo hicieron correctamente, existe otro comando que se llama get working director, con doble paréntesis, vacío en el medio, que nos va a indicar justamente dónde estamos parados, dónde está eso que tengo marcado acá. Fue a partir de escribir get working director, es decir, dame el directorio de trabajo en el cual estás trabajando. Para poder continuar, necesito sí que un feedback de ustedes si efectivamente llegaron hasta acá, digamos, hasta que funcionó el Get Working Director. ¿Sí? Sí, espero que funcione, porque en realidad esa es la parte crucial, porque en realidad a partir de ahora yo nunca voy a indicarle utilice su directorio de trabajo, tienen que hacerlo ustedes mismos al principio. ¿Ok? Funciona, magnífico. Si utilizan div, le va a indicar, en mi caso tengo un montón de archivos, ustedes deben de tener los archivos que acabaron de descargar, están acá, div, es como dame directorio, con dos paréntesis, me va a indicar todos los archivos que están metidos dentro de la carpeta. ¿Ok? Todos los archivos que están metidos dentro de la carpeta me lo va a indicar. En mi caso tengo más, porque tengo más cosas escritas, digamos. Tengo la presentación, tengo varias cosas acá, digamos. Entonces, tengo mucho más archivos acá. Ustedes deben tener justo todos los archivos que acabaron de descargar. ¿Bien hasta ahí? Bien, ok. Bien. Un segundo más ahora. Bien. Voy a saltarme un pedazo, acá voy a escribir una cosa distinta, digamos. No voy a seguir la línea acá, de acuerdo al tiempo voy a hacer una cosa inicial. Voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir la palabra datos, ustedes me pueden seguir con ahora. Profe, Sí, te escucho. disculpe. Dale. Que copié la ruta. ¿Sí? ¿Y cómo lo corro ahora? Con control. Copia la ruta aquí adentro. Sí, Podría haber escrito set working director, ¿no? sí, ya tengo listo la ruta Aquí que me coloca sale en la la ruta. Te Sí. puede hacer afuera o adentro, da lo mismo, y escribe Control Enter. En el caso de Windows, en el caso de Mac es Command Enter. Ya. A ver.
Recuerden que la ruta, si es Windows, tiene que haber escrito todo el slash en una dirección distinta. En vez de ser backslash, tiene que ser forward slash. ¿Ok? ¿Funcionó o no? Esa es la parte crítica. Profe, yo cambié los slash y me dice que no es posible cambiar el directorio de trabajo. Es que está equivocado, de alguna manera. Por eso te decía, nos demoramos un ratito en esta cosa porque en realidad es complicado. A ver, vamos a hacerlo No, es el mismo error. Vamos a hacer un segundito. Deja ver una cosa. Me salía ese error a mí, pero era porque copié la ruta de acceso de un archivo. Había que hacerlo de la carpeta. Ah, de la carpeta. De la carpeta, sí. Gracias. A ver, Gracias. A ver, library, reader, no, ya, no. Esto que están escribiendo no sé, no. Lo pueden importar así, si no, no es un problema. Pero yo quiero que colocar el Cell Working Director. Eso que me acaban de escribir está correcto. Pero esto me sirve solamente, yo quiero dejar fijado el directorio de trabajo para todos, no solamente para un solo archivo que lo voy a guardar en Banks. ¿Ok? Eso está muy bien, esto que me acaban de escribir acá, efectivamente funciona, pero yo quiero dejar fijado el directorio de trabajo para todos los archivos. Esto me permite solamente bajar. Entonces, básicamente ustedes deben de escribir esto a desktop, el nombre de la carpeta y nada más. O sea, por ejemplo, no sé si lo escriban, ¿cómo explicarlo? A ver. Si alguien me quiere compartir la carpeta, disculpen, ¿ya resolvieron o no resolvieron el tema de la... Sí, profe, ya tengo listo la carpeta. Era, como decía mi compañero, había que ubicar la carpeta en vez de archivo. Sí, no pueden, o sea, tienen que quedarse con la carpeta final, nombre de la carpeta, no apuntar al archivo. Repito, la última parte no escribir el nombre del archivo, solamente la última cosa que debe estar escrita es el nombre de la carpeta de ustedes, nada más. Correcto. Entonces, repito, para estar más... ¿Te escucho? También me funciona. Ya, ok. Entonces estamos ok. Bueno, ese es el elemento crítico del día de hoy. Sabés colocar ese Working Director y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces ya estamos listos para empezar a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer uno de los archivos, que en este caso el que voy a leer va a ser, por ejemplo, read CSV. Vamos a leer un CSV. Puedo leer distintas cosas. Es que lo que pasa es que tenemos dos tipos de archivos. Uno que termina en CSV y otro que termina en .dat. Para cargar el .dat, uno utiliza un comando que se llama read table, ¿no? .table. Se escribe así, read table. Y podemos escribir, que se llama banks, si mal no recuerdo. Banks, aquí lo voy a tener. Aquí banks2.dat. Y con esto lo puedo leer. Tabla significa que está separado por espacio. Y el CSV significa comma separated value. Es decir, está separado por coma. Vamos a ver las distintas formas. Entonces, por favor, hagamos esto primero. Vamos a leer primero el .dat, que es un punto separado por espacio. ¿Okay? Entonces, esto lo podemos control enter y vamos a guardar en datos. Tenemos guardado ya nuestra base de datos que se llama banks.dos en general. Si yo quiero saber qué es lo que tiene el datos, supongamos que los datos en este caso son bases de datos pequeñas. Bien, una de las cosas que quiero llamar la atención es que una vez que cargamos los datos usando read table, automáticamente apareció acá la variable cargada. La variable se llama datos y datos tiene 200 observaciones con 6 variables. Esa es la primera cosa que se ve cargada de este lado. Y eso me está diciendo que efectivamente lo cargué. Esa es la primera cosa. Si yo utilizo el comando que se llama head significa dado el encabezamiento, y el encabezamiento me dice de los datos, me ofrece lo siguiente, me ofrece las 6 primeras filas, aquí vean, 6 primeras filas de la data junto con el encabezamiento. Eso es lo que hace, en este caso, tengo 6 variables que se llaman B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Si yo no les pongo nombre a las variables, automáticamente R me pone esos números. Ahora los voy a cambiar los nombres. Pero en principio eso es lo que necesito, que ustedes vean que yo puedo usar el comando head, que vamos a ocupar muchísimo, para ver las 6 primeras filas. Uno podría ver completamente la data, pero si la data es muy grande, como en algunos casos que vamos a trabajar,
Por ejemplo, imagínense que esta data tenga, en vez de 200 observaciones, tenga 2 millones de filas, que también puede suceder. Imagínense un sensor que va midiendo cada, no sé, cada un minuto vaya midiendo la temperatura. Entonces, al cabo de un día vas a tener millones y casi 2 millones digamos, observaciones, y por lo tanto no puedes cargar toda la data, no la puedes visualizar en particular. Entonces, Head me permite echar una mirada a la data en general. Si yo quiero ver la data completa, tengo dos opciones en principio. Uno, escribir acá algo así como view. Si quiero ver la data completa, que eso no lo recomiendo, por ejemplo, no lo voy a recomendar nunca, solamente en esta primera clase. ¿Por qué? Porque view me permite ver la data completa, digamos, ¿no? Entonces, me sale la tabla entera, acá, con las 200 observaciones. ¿Ok? Entonces tengo las 200 observaciones, pero si repito, si tiene 2 millones de filas, el programa casi se crashea, se congela, porque no logra refrescar las 200 filas. Entonces no acostumbro a usar el view. ¿Se entendió? Ok, view, entonces aquí arriba aparecen los nombres de datos. Yo lo voy a matar con esta crucecita que está acá. ¿Ok? Y view me permite hacer esto. ¿Ok? ¿Se entendió para qué sirve view? ¿Sí? Ok. Ahí, repito, estoy atento a cualquier cosa, cualquier interrupción. Si algo que no le funciona, me dice. Sería bueno que todos funcionáramos y vayamos adelantando para que después nos metamos en problemas más entretenidos, ¿no? Ok, esto es lo inicial. Bien, view para ver toda la data, no aconsejable cuando la data es muy grande, y head para ver las 6 primeras filas. Yo puedo dentro de head colocar, de hecho me paré arriba de head nuevamente, y que yo quiero ahora que en vez de 6 filas me dé 10, por ejemplo. Entonces yo coloco como 10 y hago control enter encima de él, y ahora me va a dar, si ustedes se fijan, me da las 10 primeras filas. ¿Ok? Las 10 primeras filas. ¿Okay? Entonces voy a usar muchas veces head para darme cuenta de qué es lo que está pasando en la data, y muy pocas veces voy a usar view. Esa es la primera cosa que veo. Ok, si yo quiero saber los nombres de las variables, es decir, a partir de ahora nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con un tipo de data que se llama data frame. Data frames. Por ejemplo, si yo quiero escribir la clase de datos, este comando se llama class. Me va a indicar, R es un programa orientado a objetos. Es decir, ¿qué significa orientado a objetos? Que cada objeto tiene una clase. Y asociada con la clase tiene una serie de funciones que trabajan con esa clase de objetos. Para saber de qué tipo es la estructura de datos que estamos trabajando, utilizamos el comando class. Class nos dice que datos en realidad es lo que se llama un data frame. Data frames es justamente la estructura de datos que más vamos a ocupar en R. Vamos a ocupar otras, por supuesto, listas, como conjuntos, vectores, matrices, todas estas cosas las vamos a ocupar, pero la estructura normal con que trabaja R es el data frame. Todos mis datos van a estar almacenados en un data frame. ¿Qué es un data frame? Lo explico mejor en las próximas clases, pero le adelanto que un data frame es simplemente una tabla como esta que estamos viendo acá, que tiene, las variables van a ser las columnas, cada columna es una variable, y hacia abajo van a ser las observaciones. Entonces, como dice acá, tengo 200 observaciones hacia abajo y tengo 6 variables en columnas. ¿Ok? Repito, atento a cualquier duda. Hasta ahora, si nadie me dice nada, yo sigo adelante e incremento mi velocidad. Esa es por favor. ¿Okay? Entonces, class me va a permitir entonces determinar qué tipo de objeto tengo en general, y cada objeto tiene una función asociada. Por ejemplo, una de las funciones que tiene es dame los nombres, names, de los datos. Los nombres, cuando hago esto me va a decir, me va a dar nombre de las variables, los nombres de las variables, en principio. Entonces, esto me va a indicar, cuando yo quiero saber qué nombres tienen las variables, las coloco de esta manera, escribo name. En este caso, todas las variables son numéricas, me estoy fijando que son numéricas, pero yo puedo tener un comando que se llama estructura de los datos, que me va a indicar más o menos de qué tipo es cada variable. Control Enter nuevamente, y me dice, por ejemplo, que la variable B1 es numérica, que hay 200 observaciones, y aquí me ponen los ejemplos de las variables con 3 puntitos.
Entonces me está indicando que cada una de las variables es numérica. Vamos a trabajar con data frames que van a tener variables numéricas, variables categóricas, variables factor que se llama, variables de carácter, distintos tipos de variables van a estar asociadas al data frames, no necesariamente numéricas como en este caso. ¿Ok? Entonces, repito, todavía no les he dicho nada de qué se trata sobre la data, pero hasta ahora solamente colocar una serie de comandos que son iniciales para empezar a funcionar. Entonces, repito, el comando estructura me dice que esto es un data frames y adicionalmente me dice que todas las variables son numéricas las que tengo. Bien, los names me dan los nombres de las variables. Existe, por ejemplo, si yo quiero saber, aunque está escrito arriba, el número de fila, escribo en row, ¿no? En rows de datos. Me dice n row, es decir, número de filas, y efectivamente me da como resultado 200. Control Enter cada vez que quiero un resultado, ¿no? Eso es lo que sería. Bien, me sigue, ¿no? Bien. Supongamos que yo quiero cambiar los nombres de las variables. No quiero que se llamen B1, B2, B3, B4, sino quiero que se llame X1, X2, X3, X4, etcétera, etcétera. ¿Cuántas variables tengo? 6. Entonces voy a escribir lo siguiente. Los names de las variables, de los datos, los voy a cambiar. Y en R, una lista siempre se empieza con C. C, como un vector columna, C. Y dentro de la lista voy escribiendo, por ejemplo, X1, coma, los nuevos nombres que les voy a dar a mis variables. En general es una lata, pero bueno, escribámoslo X3, coma, X4, coma, X5, coma, X6. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que los nombres de mis variables, que antes se llamaban B1, B2, B3, B4, etcétera, etcétera, ahora los voy a denominar con X. Y la forma de introducir varias variables es usando una lista. Y las listas en R siempre parten con una C. Entre paréntesis escribo lo que quiero colocar dentro de la lista. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Me va a cambiar los nombres a las variables X. O sea, si hago Control Enter acá, y después hago heads, nuevamente para ver qué fue lo que hice, me va a quedar ahora que los nombres de mis variables ahora son X en vez de B1, B2, B3, B4. ¿Ok? Si yo quiero en particular cambiar un solo nombre, entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo trabajar, por ejemplo, names, por decir algo, de la variable datos. Y si escribo acá, entre corchetes, escribo 1, o en este caso puse 2, pero 1. ¿Qué significa esto? A los nombres de datos, en vez de darme una lista, me va a dar solamente, haciendo Control Enter acá, me va a decir que el primer nombre se llama X1. Si yo en principio quiero cambiar entonces no lo quiero cambiar, pero supongamos que lo quiera cambiar, entonces aquí coloco el nombre de lo que quiero cambiar. Y va a cambiar solamente la primera variable, porque le pedí que cambiara solo la primera. Entonces no voy a hacer esto porque en realidad no lo quiero hacer. ¿Está bien hasta ahí? Eso sería. Bien, ¿me siguen? Me quedan 5 minutos de todavía para terminar la general y vamos a partir con... no sé si me siguen, hasta ahora ¿estamos bien? O sea, no hay pregunta. Ok, sigamos. Gracias entonces. Vamos entonces adelante y seguimos. Por ejemplo, yo quisiera hacer un plot de una variable con otra. De una variable con otra en principio. Colocar puntos en principio de una variable con la otra. ¿Cómo yo extraigo en principio una variable en particular? Yo voy a plotear una variable en particular, una columna, solo quiero una columna, extraerla de alguna forma para plotearla junto con otra columna. El comando que yo uso es plot. Es el comando más básico. Nosotros no lo vamos a ocupar mucho, porque vamos a ocupar después otro paquete que hace unas visualizaciones mucho más espectaculares con R. Solamente por el día de hoy, como vamos a introducir las cosas básicas, vamos a partir con plot. Pero en la próxima clase voy a mostrar otros gráficos, porque una de las grandes cosas que tiene R es que permite hacer visualizaciones espectaculares de la data. O sea, uno puede ver muy bien la data desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quiero ver. Entonces, la forma de plotear es la siguiente. En principio, más que la forma de plotear, es como extraigo una variable. Escribo datos y haciendo signo de peso, me sale un listado aquí de las variables que hay. Por ejemplo, voy a plotear la variable X1, coma, con la variable datos, signo de pesos X2.
Y voy a hacer ese plot. Básicamente lo que voy a tener es una serie de puntos, nada más, ¿ok? Lo que voy a tener. Entonces, si ploteo, van a darse cuenta que el plot va a aparecer acá, ¿ok? Entonces, acá va a estar la variable datos x2 contra la variable, o sea, la variable datos x1 contra la variable datos x2. Y esos son los puntos ploteados, uno contra otro, nada más. No, aquí no hay ningún orden, no quiero hacer una gráfica en particular, sino solamente plotear puntos, nada más. Eso es lo que quiero hacer. Bien, hasta ahí, ¿sí? ¿Se entiende cómo se hace ese plot? Es muy simple el plot. Y este diagrama de plotear una variable contra otra tiene un nombre, se llama diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es básicamente lo primero que uno hace para trabajar con las variables y darse cuenta si existe o no algún tipo de correlación entre las variables. Si existiese alguna correlación entre las variables, esas pelotitas que están ahí mostradas acá tendrían como una estructura como alargada, formando como algo que tú puedas trazar después una línea por ella. Pero en este caso vemos que es bastante circular, es decir, que no tiene una estructura. Entonces uno podría decir solamente mirando estos puntitos que no hay una correlación entre la variable x1 y x2. Esa es la primera cosa que está ahí. Si yo quiero, no hay una correlación grande, si yo quiero calcular exactamente la correlación, entonces puedo trabajar, como ustedes dieron estadística, puedo trabajar core, la correlación, quiero calcular la correlación que existe entre la variable x1, coma, y la variable x2. ¿Ok? Esto me permite, después voy a trabajar mucho más con el tema de correlación, porque va a ser fundamental para lo que sigue en el curso, pero solamente, repito, inicialmente puedo calcular, mostrar algunos comandos que puedo ocupar. Entonces, me doy cuenta que la correlación es 0,23. Por supuesto que una correlación puede estar entre -1 y 1. Si está cerca de 1 es una correlación positiva fuerte, mientras que si está cerca digamos, de -1 es una correlación negativa pero fuerte. Pero si está cerca de 0, como en este caso 0,23, significa que no hay ningún tipo de correlación en general, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que me muestra la gráfica es que no hay correlación. No sé si existe algún tipo, a ver si hay alguna variable que se correlacione un poquito más con la otra, creo que no. No, estoy a ver si, por ejemplo, x2 con x3, a ver si hay alguna que se correlacione. Por ejemplo, observen x2 con x3. x2 con x3 no es exactamente no es una especie como de círculo que se va armando, sino que hay una tendencia, ¿no? Hacia acá, como si uno traza una línea por después, que después le voy a mostrar cómo hacer la regresión en general a partir de esto, pero en principio me está indicando de que aquí sí hay más correlación. Y eso lo podemos ver acá. Voy a cambiar aquí los números nada más para no tener que volver a escribir x2 con x3. Y si calculo la correlación, observen que la correlación es 0,74. Es decir, esas variables están más correlacionadas positivamente. ¿Qué significa correlacionada? Que si x2 aumenta, x3 también aumenta. Eso es lo que quiere decir. Están, de alguna manera, tienen algún tipo de correlación una cosa con la otra. Ok, chicos. Yo creo que está bien por hoy. Si tienen alguna duda, igual me mandan un correo. Está mi correo disponible. Si tienen algo que no les funcione, me dice en general y me quedo para explicarle, o explico a través del correo, me pueden mandar un fondo de pantalla o alguna duda. Dejémoslo acá, que ya son las 15:50. Vamos a seguir trabajando con él en la próxima clase. Y si quieren, empiecen a trabajar ya con ejecutando los códigos que ustedes copiaron. Y en la próxima clase partimos ya explicando más en detalle qué es lo que significa cada cosa. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar antes de terminar la clase? Profe, la correlación que mencionó recién, ¿puede ser negativa también? Disculpa, más alto, que no te escuché, disculpa. La correlación, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí te escucho, sí. ¿La correlación que mencionó recién puede ser negativa también? Sí, por supuesto, puede ser negativa. La correlación se mueve entre -1 y 1. Ya, ok. La diferencia está, si usted hace la gráfica de una correlación negativa, en vez de inclinarse hacia el lado derecho, lo que van a ver es que los puntitos se mueven al revés. De forma tal que si una variable crece, la otra decrece. No sé si... Entonces, por supuesto que puede ser negativo. Y vamos a ver ejercicios de ese tipo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, y lo que dijo recién de las dudas a largo plazo durante el semestre, clase a clase,
como interacción vía correo o algún foro de discusión, algún chat donde estemos todos? Vamos a usar correos individuales y podemos hacer un chat, evidentemente, en general. ¿No? Disculpen, un foro. Podemos trabajar un foro si les parece. No hay inconveniente. Puedo generar un foro. Todavía estoy montando la página de Canva, que fue recientemente, el lunes fue que me dieron a mí o sea, ayer pude entrar tenía un desorden más o menos complicado. Sí, podemos hacer foros, no hay ningún problema. Y como quieran, no sé. ¿Les parece? Yo estoy abierto a cualquier opción, en particular, en este momento, mientras no está el foro, podemos usar el correo también. Profe, Ok, me corre gracias. todo bien, pero siempre me sale como una alerta y me dice, el sistema no puede encontrar el archivo especificado, pero le pongo OK y como que no pasa nada. No, Como que sí es normal. Como que eh, tengo un error y siempre me pasa lo mismo con R. siempre te pasa lo mismo con R, chuta, y que no puede encontrar el archivo especificado. Wow. No sé, tendría que más un fondo, ¿cómo se llama esto? Un Un script. pantallazo, un screen por correo y te trato de responder. O si quieres mostrarlo aquí al final de la clase, me lo muestra, comparte la pantalla, como quieras. Ya. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, chao. Si me quieres mostrar la pantalla ahora, déjame mostrar. Corta el tiro. Tiene Ya. que dejar de compartir usted para poder compartir yo. Sí, voy a salirme de acá. Es súper raro igual. Chao, profe, cuídese. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profesor, que esté bien. Gracias. Chao. Déjame un segundito, pausar la grabación. Ya, profe, gracias. Chao.